La educación modelo de las escuelas eficaces, Universidad Yacambú. Maestría Gerencia Educacional. Participantes: Jesús Redondo, Nora Álvarez y quien les habla, Yair Díaz. Presentado al profesor Leonardo Alberto Castillo. En los países de América Latina, al igual que en otras partes del mundo, la calidad de la educación está muy asociada a eficiencia y a eficacia, valorando aspectos como la cobertura, los niveles de conclusión de estudios, la deserción, la repetición y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en lenguaje y matemática. Se han establecido 5 dimensiones, entre las cuales encontramos la relevancia, pertinencia, la equidad, eficiencia y eficacia. La relevancia está relacionada con los sentidos de la educación, sus finalidades, los contenidos y con el grado que ésta satisface efectivamente las necesidades. En la pertinencia, las necesidades que ésta sea significativa para personas de distintos contextos sociales y culturales. Dentro de la equidad, cuando se logra una democratización en el acceso y la apropiación del conocimiento, es decir, cualquier persona tiene la posibilidad de recibir las ayudas y el apoyo necesario. Y la eficiencia y la eficacia son 2 atributos básicos de la educación de la calidad para todos, que han de representar las preocupaciones centrales de las acciones públicas en el terreno de la educación. Dentro de los orígenes, a la segunda mitad de los años 60, cuando se inicie una sólida y sistemática línea de investigación que tiene como objetivo el conocimiento de los factores escolares asociados al logro educativo, desde entonces se han realizado niveles de investigaciones en el mundo y sin temor a exagerar se puede afirmar que el movimiento que las agrupa, la eficacia escolar, ha llegado a convertirse en la línea de investigación pedagógica que ésta está aportando la mejor información para optimizar los niveles de calidad y equidad educativa. En el movimiento de eficacia escolar nace como la reacción a las pesimistas conclusiones del informe de Coleman, que afirmó que el rendimiento de los alumnos está marcado por sus orígenes sociales sin que las escuelas jueguen prácticamente ningún papel relevante en el mismo. Podemos reconocer 4 grandes etapas. En primer lugar, las reacciones al informe de Coleman. En el segundo lugar, los estudios de escuelas prototípicas. En tercer lugar, la consolidación de esta línea de investigación. Y por última o cuarta etapa, denominada estudios de multinivel. En la primera etapa, al informe de Coleman, fue una fuerte reacción en el mundo académico, desde la perplejidad a las posiciones más o menos airadas. En la segunda etapa, los primeros estudios de escuelas eficaces, inicia una fase en la historia de la investigación sobre eficacia escolar caracterizada a la realización de los estudios en las escuelas prototípicas. En la tercera etapa se caracteriza por volver a los estudios con grandes muestras, pero con una mayor preocupación por recoger adecuadamente los datos sobre procesos escolares, aunque es cierto que muchos de estos trabajos todavía estudiaban un reducido número de escuelas atípicas. Y en el cuarto etapa se realizan numerosos trabajos en todo el mundo, desde una gran diversidad con enfoques metodológicos. Sin embargo, muchos de ellos son estudios con grandes muestras, donde se utilizan tanto técnicas cualitativas como técnicas cuantitativas. Ya en la gestión de calidad, que es un elemento determinante de la calidad de desempeño de las escuelas, sobre todo en la medida que se incrementa la descentralización de los procesos de decisiones en los sistemas educacionales. Las escuelas efectivas y en el éxito de sus procesos se fundamentan en una buena gestión que inicie en el clima organizacional. Implementación epistemológica y filosófica. Desde mediados de la década de 1980, investigadores responsables de la política educativa y profesionales de la práctica han mostrado un gran interés por los movimientos de eficacia escolar y mejora de las escuelas. En este sentido, el fenómeno de la escuela se ha abordado de distintas maneras y desde diferentes puntos de vista, incluyendo el filosófico, el ideológico, social, el psicológico, el educativo y el político. Ahora bien, los especialistas en los campos antes mencionados tienen diferentes puntos de vista
y los representantes de la eficacia consideraban la mejora escolar como una disciplina que operaba desde una base empírica modesta, débil y ecléctica. Por otra parte, los representantes de la mejora expresaron su sorpresa ante la falta de interés de los investigadores de la eficacia por explorar las intervenciones dentro de las escuelas. En consecuencia, el movimiento de las escuelas eficaces surgió como resultado de las investigaciones que se llevaban a cabo sobre los antecedentes y el ambiente de cada niño y la manera en la que influían en su aprendizaje. Con las investigaciones del ambiente y la familia se comprobó que estos son una serie de factores que influyen mucho en los alumnos y que son determinantes en su nivel escolar. Ahora, ¿cuáles son las características esenciales del modelo de escuelas eficaces? Las podemos clasificar en 4. La primera sería la gestión institucional, que a su vez tiene unos factores de efectividad escolar a nivel institucional. Entre ellos tenemos el liderazgo con propósito, la visión, objetivos, metas compartidas, la implicación de los docentes, el clima positivo y la supervisión. La segunda característica es la enseñanza efectiva. Incluye la interacción profesor, alumno y aula. Las escuelas efectivas incluyen los factores vinculados al aula. A modo de ejemplo, tenemos la enseñanza intencional, en donde se planifica con objetivos explícitos y prácticas coherentes con estos, se tiene un tiempo efectivo de aprendizaje y se monitorea los progresos de los alumnos. La enseñanza efectiva es más que la cantidad de la lección o del área transmitida en clase. Implica adaptar la asignatura a los distintos niveles de conocimiento de los estudiantes, motivarlos para los aprendizajes y controlar sus conductas. La tercera característica son las escuelas efectivas, padres y apoderados. En este sentido, los hallazgos de los estudios sobre escuelas efectivas son concluyentes en torno a la importancia de elementos como los siguientes: incorporación de los padres, moderar influencias negativas, alentar interacciones productivas y estimular a los padres a colaborar en la formación de sus hijos y que visiten las escuelas. La cuarta característica son las escuelas efectivas y el entorno. En este sentido, las escuelas son parte de un contexto local, regional y nacional y se ven influidas constantemente por situaciones cambiantes, positivas o negativas, de esos entornos. Desde las oportunidades que ofrece la política educacional y los cambios que se esfuerza por introducir, hasta las modificaciones en el hábitat que rodea la escuela. Ahora, ¿cómo es la enseñanza que se lleva a cabo en las escuelas eficaces? En este sentido, la enseñanza que se lleva a cabo en el aula de un colegio eficaz es una enseñanza orientada y dirigida a aprendizajes relevantes e importantes. Los colegios eficaces poseen una alta estructuración y anticipación a la situación de aprendizaje y se centran mucho en atender la diversidad y a las diferencias de cada estudiante. Los docentes llevan a cabo una constante supervisión y seguimiento de las actividades y el trabajo y a la vez se intenta aprovechar lo máximo posible el tiempo, intentando no cansar al niño, pero a la vez tenerlo ocupado aprendiendo. El docente se preocupa mucho por el alumno, no solo fijándose en sus resultados académicos, sino también en su relación con sus compañeros e interacción con el medio. Y además el docente se preocupa por tener una buena relación y comunicación con el niño. Los materiales didácticos son un factor esencial y que deben tener un sentido formativo, y se procura que los niños lo utilicen de manera correcta y a la vez aprendan de ellos. Objetivos o propósitos del modelo educativo de escuelas eficaces. El primer objetivo es el desarrollo integral del alumno como objetivo irrenunciable de todo sistema educativo. En este sentido, la escuela eficaz, además de buenos resultados en lenguaje y matemáticas y las demás áreas del saber, se preocupa de su formación en valores y bienestar y satisfacción, desarrollando así toda su personalidad. El segundo propósito es la equidad como un elemento básico en el concepto de eficacia. Para ser eficaz se debe favorecer el desarrollo de todos y cada uno de los alumnos, lo que significa que eficacia y equidad son mutuamente necesarias. Y el tercer objetivo es el valor añadido como operacionalización de la eficacia.
La escuela eficaz es si los resultados que obtiene con sus estudiantes son mayores que las de las escuelas con características similares, o en otras palabras, si sus estudiantes progresan más de lo que se espera, dadas las características socioeconómicas y culturales de su familia. Numerosos estudios hechos en Venezuela y también en otros países han demostrado una y otra vez que uno de los pilares para mejorar la calidad de la educación en las escuelas son los propios directores, entendiéndose por directores no las personas que ejercen formalmente ese cargo, sino un equipo de personas generalmente sin responsabilidades de aula, tales como directores, coordinadores pedagógicos, entre otros. Se sabe que cuando las escuelas funcionan bien, es decir, cuando garantizan buenas clases de aprendizaje de calidad para todos los alumnos, sus directivos están detrás de una serie de factores que explican ese buen funcionamiento. Hay que insistir en que esa calidad debe beneficiar siempre a todos los alumnos, independientemente de su origen social, de su situación familiar y de sus diversas personalidades, vocaciones y talentos. Lo que caracteriza a una escuela es que la enseñanza sea de buen nivel en todas las áreas y que sus aprendizajes beneficien a todos los alumnos de la escuela. Los docentes deben ser excelentes profesionales capaces de motivar y llevar a sus alumnos hacia temas nuevos que generen curiosidad y produzcan muchos aprendizajes valiosos y duraderos. Conclusión. La educación constituye un bien de interés público. Prepara a las generaciones del futuro y sirve de interés de todos. La reforma educativa sostenible es un tipo de reforma difundida no simplemente por los gobiernos o los profesionales de la educación a favor del ámbito público, sino también con el compromiso activo del público para el que ha sido diseñado y al que se dirige. Tanto el ámbito escolar como el público tienen que estar íntegra e interactivamente involucrados en la creación de un futuro más sostenible. Recomendaciones. Una medida de política pública en educación debería ser iniciar y desarrollar un sistema de selección y formación de directores de planteles escolares de todos los niveles. De ese modo se orienta acerca de a dónde ir, eficacia, y cómo ir, mejora. Esto, además de una pista concreta para diseñar políticas públicas que apunten hacia una mejora de la calidad de la educación, medida por indicadores aceptados nacional e internacionalmente como un punto de arranque, podría ser un programa de formación de directores basado en lo que se sabe sobre cómo lo hacen los directores de escuela, eficaces y destinado a todos los directores de escuelas oficiales de Venezuela.